Orgullo y prejuicio de Jane Austen. En la apacible campiña inglesa, donde los modales y las costumbres sostienen el orden cotidiano, se encuentra la casa de la familia Bennet. En ese hogar viven 5 hermanas: Jane, de carácter amable y sereno; Elizabeth, inteligente y aguda en sus juicios; Mary, inclinada a la solemnidad; y las 2 menores, Kitty y Lydia, vivaces y distraídas. La señora Bennet, inquieta y preocupada por asegurar el porvenir de sus hijas, dedica sus días a pensar en posibles esposos. El señor Bennet, en cambio, observa todo con humor reservado, refugiado en la lectura y en su ironía tranquila. El equilibrio de Longbourn cambia cuando llega la noticia de que un joven soltero y adinerado, el señor Charles Bingley, ha alquilado la cercana propiedad de Netherfield Park. Para la señora Bennet, aquello representa la oportunidad que tanto esperaba. Está decidida a que una de sus hijas conquiste al recién llegado, y ninguna opinión contraria logra afectarla. El primer encuentro ocurre en un gran baile de la comunidad. El señor Bingley destaca de inmediato por su cordialidad y su manera accesible de tratar a todos. Pronto queda encantado con la dulzura y elegancia de Jane Bennet. A su lado se encuentra su amigo cercano, el señor Fitzwilliam Darcy, más reservado, de porte imponente, y con modales que muchos consideran orgullosos. Cuando le sugieren que baile con Elizabeth, Darcy rechaza la idea con frialdad, y esas palabras llegan a oídos de ella. Aquella impresión inicial siembra un juicio desfavorable en el corazón de Elizabeth, quien no perdona la soberbia del joven, pese a que intenta tomárselo con humor. Entre visitas y reuniones, la atracción entre Jane y Bingley se hace evidente. Elizabeth lo celebra, pero su madre, con entusiasmo excesivo, empieza a mostrar comportamientos que provocan vergüenza en algunas de sus hijas. Darcy observa estos detalles y, aunque se siente cada vez más atraído por Elizabeth, su reserva se profundiza por la impresión que le produce el resto de la familia. Todo da un giro cuando aparece el señor Wickham, un oficial de semblante agradable que se gana fácilmente la simpatía de Elizabeth. Con tono sincero, Wickham le cuenta que Darcy lo ha perjudicado gravemente, arrebatándole lo que por derecho le pertenecía. Elizabeth, predispuesta por su experiencia personal, acepta esta versión sin cuestionarla y su opinión negativa hacia Darcy se fortalece. Mientras tanto, Jane recibe una invitación de las hermanas Bingley para visitar Netherfield. Sin embargo, cae enferma y se ve obligada a quedarse varios días. Elizabeth, preocupada, camina hasta la casa de Bingley para acompañarla, lo cual sorprende a todos por su decisión poco común para una dama de la época. Darcy, al verla llegar con el rostro encendido por el esfuerzo del trayecto, siente un aprecio creciente que no logra ocultar del todo. Aún así, las hermanas Bingley observan a los Bennet con desdén. Consideran que la falta de refinamiento de la señora Bennet, las frivolidades de Lydia y Kitty, y la solemnidad inoportuna de Mary, colocan a la familia entera en una posición inferior. Darcy, influido por estas impresiones, comienza a preocuparse por la posible relación entre Bingley y Jane, pues cree que ella no demuestra sus afectos con suficiente claridad. Con el tiempo, esta inquietud desemboca en una decisión crucial: influir para que Bingley se aleje de Netherfield. Bajo el consejo de Darcy y la presión de sus hermanas, Bingley se marcha a Londres sin despedirse, dejando a Jane desconsolada. Elizabeth, indignada, atribuye la culpa de todo a Darcy, y su antipatía hacia él alcanza su punto más alto. La historia contada por Wickham y la aparente interferencia de Darcy en los asuntos de Jane confirman sus sospechas. En medio de esta situación aparece el señor Collins, primo de los Bennet y futuro heredero de la propiedad familiar. Es un hombre pomposo y complaciente, que habla sin descanso de su protectora, Lady Catherine de Bourgh. Con la idea de hacer un favor a la familia, Collins decide buscar esposa entre las hijas Bennet. Tras observar a Jane, se le informa que podría estar comprometida, por lo que se vuelca hacia Elizabeth. Sin entender que su propuesta es indeseada, le declara sus intenciones con solemnidad. Elizabeth, fiel a sus principios y a su deseo de un matrimonio por afecto, lo rechaza. Su madre reacciona con furia, incapaz de comprender la negativa, mientras su padre respalda a Elizabeth con su buen juicio silencioso. Poco después, Collins pide matrimonio a Charlotte Lucas, la mejor amiga de Elizabeth.
Charlotte, realista y consciente de las limitaciones sociales para una mujer sin fortuna, acepta. Elizabeth respeta su decisión, aunque la entristece ver que su amiga se casa sin amor. Con el tiempo, Elizabeth visita a Charlotte en la residencia de Collins, situada dentro de la gran propiedad de Lady Catherine. Allí vuelve a encontrarse con Darcy, quien está de visita. Permanece reservado, aunque su comportamiento hacia Elizabeth es más atento. Ella, todavía herida en su orgullo, mantiene cierta distancia. Un día, Darcy supera sus dudas y le declara su amor. Su confesión es sincera, aunque su discurso viene cargado de referencias a los obstáculos que tuvo que vencer para admitir sus sentimientos, la diferencia de posición social, la conducta impropia de su familia y su propia resistencia inicial. Elizabeth, ofendida tanto por el contenido como por la forma de la declaración, lo rechaza sin titubeos. Aprovecha la ocasión para reprocharle la separación de Jane y Bingley, y la injusticia cometida contra el señor Wickham. Sorprendido por la fuerza de sus acusaciones, Darcy se retira. A la mañana siguiente, entrega a Elizabeth una carta. En ella explica, con orden y detalle, sus verdaderas razones. Expone que intervino entre Bingley y Jane porque creyó que Jane no estaba realmente enamorada y temió que su amigo sufriera decepción. Añade que la conducta escandalosa de algunas de las hermanas Bennet también influyó en su decisión. Sobre Wickham, Darcy revela la verdad que Elizabeth desconocía, le otorgó una herencia y varias oportunidades que éste desperdició, y, peor aún, intentó seducir a su hermana menor, Georgiana Darcy, en un intento de obtener dinero y posición. La revelación obliga a Elizabeth a revisar cada uno de sus juicios. Poco a poco, comprende que dejó que su orgullo la guiara erróneamente. La vergüenza de su precipitación la acompaña durante el resto de la estancia. Al regresar a Longbourn, encuentra a Jane aún afligida. Por otro lado, Lydia continúa viviendo sin prudencia, coqueteando con los oficiales sin medir consecuencias. Elizabeth teme que la conducta de su hermana menor llegue a perjudicarlas a todas. Tiempo después, Elizabeth viaja con sus tíos, los señores Gardner, a conocer Pemberley, la magnífica propiedad de Darcy. Al enterarse de que él no está en casa, deciden visitarla. Elizabeth queda impresionada por la elegancia del lugar, no solo por su riqueza, sino por el gusto y el orden que lo caracterizan. Los criados, al hablar de su amo, lo describen como un hombre justo y bondadoso. Estas palabras conmueven profundamente a Elizabeth. Justo en ese momento, Darcy aparece inesperadamente. En lugar del orgullo altivo que ella recuerda, se muestra atento, amable y respetuoso. Invita a Elizabeth y a los Gardner a quedarse más tiempo, les presenta a su hermana Georgiana y les ofrece su hospitalidad con cortesía sincera. Elizabeth percibe en él un cambio real, una humildad que antes no creyó posible. Esta etapa de acercamiento se interrumpe cuando llega una noticia devastadora: Lydia ha huido con Wickham. Elizabeth, angustiada, comprende las consecuencias desastrosas que esto traerá para su familia. Cuando Darcy se entera, se conmueve profundamente. Elizabeth cree haber perdido toda posibilidad de una relación con él. Sin embargo, Darcy decide actuar sin buscar reconocimiento. Viaja a Londres, encuentra a Lydia y Wickham, y negocia para que se casen. Para lograrlo, paga las deudas del oficial y asegura un arreglo que mejore la situación de la pareja. Realiza todo esto en silencio, movido por su afecto hacia Elizabeth. La familia Bennet, sin conocer la intervención de Darcy, cree que fue obra del señor Gardner. Elizabeth descubre la verdad gracias a Lydia, quien, sin entender la magnitud de lo ocurrido, menciona a Darcy con ligereza. El corazón de Elizabeth se conmueve profundamente. Con el escándalo contenido, Bingley regresa a Netherfield. Animado por Darcy, retoma su relación con Jane y, lleno de sincero afecto, le propone matrimonio. Ella acepta con la dulzura y reserva que la caracterizan. La felicidad de la familia aumenta. Poco después, Lady Catherine de Bourgh, tía de Darcy, visita a Elizabeth sin previo aviso. Con tono autoritario, exige que la joven renuncie a cualquier intención de comprometerse con Darcy. Elizabeth, con dignidad firme, rechaza someterse a presiones. Lady Catherine se marcha indignada,
pero su intervención, paradójicamente, anima a Darcy a renovar su propuesta. Con humildad y sinceridad, Darcy declara nuevamente su amor. Esta vez, Elizabeth, consciente del crecimiento personal de ambos, acepta. Reconoce que lo estima profundamente, no solo por su transformación, sino por la nobleza que siempre había en él, pero que ella tardó en comprender. El matrimonio de Elizabeth y Darcy se convierte en un símbolo de entendimiento mutuo, de superación del orgullo y de la corrección de prejuicios injustos. Juntos construyen un hogar basado en el respeto, en la prudencia y en un afecto verdadero que, lejos de las primeras impresiones, se formó desde la verdad del carácter y la madurez del corazón.